Hola a todos, bienvenidos a esta lección número 5 de este curso de griego Koiné. En esta lección vamos a ver el verbo presente activo indicativo. Hablamos en la última lección de la importancia de los verbos y dijimos que los verbos indican acción o estado. Y dijimos que son fundamentales para cualquier idioma porque sin verbos no hay oraciones. En esta lección vamos a ver unas formas verbales. Vas a ver tu primer paradigma. Pero antes de ver las formas, es importante que repasemos la terminología que usaremos para hablar de las formas verbales que vamos a ver hoy. En esta lección veremos las formas más básicas del verbo presente, activo, indicativo. ¿Qué significan estos términos? Presente se refiere al tiempo verbal. Un verbo indicativo en el presente describe normalmente una acción que ocurre en tiempo presente desde la perspectiva del hablante. Activo hace referencia a la voz del verbo y significa que el sujeto realiza la acción del verbo. Indicativo es el modo del verbo. Con un verbo indicativo el hablante describe una acción como algo real, como un hecho. Algo real. También tenemos que hablar del aspecto verbal de los verbos presente, activo, indicativos. Recuerda que introducimos este concepto del aspecto verbal en la lección anterior. El aspecto verbal tiene que ver con la representación de la acción indicada por el verbo. Y dijimos que hay tres aspectos verbales. El aspecto imperfectivo progresivo es la representación de una acción verbal más bien continua o en progresión. El aspecto indefinido simple, el verbo representa la acción como un hecho simple. Y en el aspecto perfecto o estativo, hablamos de una acción completada en el pasado con cierta relevancia en el presente. Bien, el verbo presente, activo, indicativo, que son las formas que estamos estudiando en esta lección, no solamente apunta normalmente a una acción en el tiempo presente, sino que representa esta acción de cierta manera, tiene un aspecto. Entonces, vamos a ver dos ejemplos en español de expresiones verbales que hablan de un hecho en el presente pero con aspectos diferentes. Comparamos. Si digo estoy estudiando, es una forma perifrástica, pero indica una acción que está en progreso. Ahora estoy estudiando. En cambio, si digo estudio, estoy afirmando un hecho simple, sin hacer referencia a la progresión de esta acción. Son dos aspectos diferentes. Este corresponde al aspecto imperfectivo y este corresponde al aspecto indefinido. Ahora bien, de entrada, cuando estamos analizando un verbo presente, activo, indicativo en griego, vamos a tomar por sentado que su aspecto es progresivo. Entonces vamos a traducir de entrada como estoy estudiando, estoy comiendo, estoy andando, para reflejar este aspecto progresivo. Ahora, si este aspecto no encaja bien con el contexto, entonces entenderemos el verbo presente, activo, indicativo
como con un aspecto indefinido, un aspecto simple. Entonces, de entrada vamos a traducir estos verbos así, para reflejar el aspecto progresivo, porque este es el aspecto más típico de los verbos que se encuentran en la forma presente. Ahora bien, vamos a ver las formas del verbo, pero antes vamos a ver un ejemplo de la morfología de un verbo español, el verbo adorar. La morfología del verbo griego es parecido a la del verbo español y esto nos ayuda a entender lo que está pasando con las formas del verbo griego. Vamos a usar este ejemplo del verbo adorar, que es el ejemplo que aparece en el libro de texto griego para Sancho. Vamos a ver, pues el verbo adorar se conjuga según tres personas, primera, segunda y tercera, en singular y plural. Entonces, el verbo tiene formas según su persona y número. Luego, este verbo tiene un tema temporal del presente. El tema temporal es la parte más básica del verbo en un paradigma. Y es como el tema o la raíz del verbo aparece en este tiempo. Se compone en este caso de 4 letras. La A, la D, la O y la R. Y en cada forma, ador, este tema aparece igual, sin variar en cada forma. Y es este tema que lleva el significado léxico del verbo, significado que encuentras si buscas en el diccionario. Después hay una vocal temática y esta letra sirve para unir el tema temporal. Vamos a usar la primera persona plural como un ejemplo. Ador, unir el tema temporal con su desinencia, mos. No podemos decir, no suena bien decir adormos juntando dos consonantes, así que se usa la vocal temática para unir el tema y la desinencia, ador, a, mos. Y así sacamos la forma del verbo. Las desinencias indican persona y número. Entonces, una desinencia, una S sola indica segunda persona singular. O esa desinencia mos indica primera persona plural. Como comentamos en la lección previa, los verbos tanto en español como en griego llevan implícitos sus sujetos. Si encontramos esta forma, adoramos, por la desinencia mos, sabemos que el sujeto es primera persona plural. Entonces aquí tenemos las formas del verbo. Adoro, adoras, adora, adoramos, adoráis, adoran. Vale, lo único aquí a comentar que pues aquí no hemos puesto ninguna desinencia porque esa letra O técnicamente no se considera como desinencia porque no aparece en otros tiempos, mientras las demás desinencias sí. Tiene una explicación un poco técnica y no hace falta que entremos en ella ahora. Simplemente observar que a veces se producen cambios a la hora de juntar estos elementos, cambios un poco inesperados. Esto pasa también con los verbos en griego y miraremos a explicar estos cambios para entenderlos. Ahora, podemos resumir la combinación de todos estos elementos de la morfología del verbo adorar de la siguiente manera. Aquí tenemos el tema temporal, ador, vocal temática, a, y las desinencias personales. Entonces, eso es la morfología del presente indicativo del verbo adorar.
Ahora vamos a ver la morfología del verbo griego luo. Este verbo significa desatar y es el verbo que vamos a usar en casi todos los paradigmas porque es muy irregular y nos ayudará a reconocer los patrones de cambios que se producen en la morfología de los verbos. Bien, pues empezamos como en el cuadro anterior que vimos, persona y número. El verbo griego tiene esa conjugación según primera, segunda, tercera persona, singular y plural, igual que el verbo español. Luego tiene también un tema temporal del presente, que son las letras en este tiempo que no cambian a lo largo del paradigma. Lu, 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 aquí también, ¿vale? Y estas letras, como dijimos, son las que llevan el significado léxico de la palabra. Después tenemos una vocal temática. Esta letra sirve para unir el tema temporal con las desinencias. Lo que pasa es que aquí vemos que esta vocal temática puede variar y varía entre omicron y epsilon. ¿Vale? En estos casos aquí el omicron aparece delante de las consonantes mu y nu, y en los otros casos tenemos la epsilon y aquí la omicron, pero no hay ninguna desinencia. Quizás decir ahora que hay una sola conjugación que estamos trabajando ahora con luo, a diferencia del español que tiene 3 conjugaciones según la variedad de vocales temáticas a, e y i, ¿sí? Son 3 en español, pero en griego hay 2 conjugaciones. Verbos que acaban en omega, y luego hay otra conjugación que veremos más adelante con verbos que acaban en mi, pero no veremos esta conjugación hasta mucho más adelante. Entonces tenemos una sola conjugación y estas son las vocales temáticas en el presente. Luego las desinencias, como en el caso del español, pues también indican persona y número. Esta desinencia aquí, men, indica primera persona plural. El verbo lleva su sujeto implícito en su forma. Entonces esa forma luomen, con esa desinencia men, al final indica que el sujeto es primera persona plural. Quizás explicar 2 cambios pequeños. Vamos a ver que las formas finales, estas aquí, no son exactamente la suma de estos elementos, tema temporal, vocal temática y desinencias. Por ejemplo, tenemos en segunda persona singular lu más vocal temática epsilon más desinencia sigma, nos da luéis. Pero claro, aquí hay una iota que no aparece en la suma de los elementos, ¿no? Esta iota es el resultado del alargamiento de esta vocal temática, se alarga al diptongo e. Entonces no es lues, sino luéis. Otro ejemplo de un cambio en tercera persona plural, lu más o más la desinencia nsi, nos da luusi. Y aquí vemos que ha desaparecido esta nu. Esta nu desaparece por motivos que explicaremos más adelante, pero cuando desaparece la omicron se alarga al diptongo u. O también, primera persona singular, aquí, lu más o más nada, no da luo, sino luo con la omega al final. La omicron se alarga a omega.
Bueno, estas explicaciones no hace falta ahora mismo recordarlas, aunque en los diferentes paradigmas iremos explicando los cambios y también iremos aprendiendo un poco por qué se producen. Esto nos ayudará a entender los cambios y reconocer las formas diversas que encontramos en el texto griego. Por ahora es importante recordar, saber que a veces las vocales se alargan. En este caso la omicron se alarga a omega, o la epsilon que se alarga al diptongo ei. Esto pasa, que la vocal temática, cuando se junta con la desinencia, a veces se producen alargamientos de las vocales. Entonces, resumiendo, tenemos aquí como la fórmula morfológica del presente activo indicativo del verbo luo, el tema temporal lu, la vocal temática que varía entre omicron y epsilon, y las desinencias primarias. Veremos que hay otras desinencias más adelante, pero en el presente activo indicativo encontramos las desinencias primarias. Esta fórmula morfológica que acabamos de resaltar son la morfología del presente activo indicativo, ¿vale? Esta fórmula nos ayuda porque nos permite reconocer las formas de muchos más verbos sin tener que memorizar sus paradigmas. La fórmula trata de identificar patrones que se reproducen en muchos verbos. Muchos verbos son como luo. Tienen en el presente activo indicativo tema temporal, vocal temática omicron o epsilon y las desinencias primarias. Y si sabemos estos elementos, nos permite reconocer y analizar muchos verbos sin memorizar todas sus formas. Entonces, por ejemplo, si empezamos con luo y memorizamos este paradigma, luo, lues, luei, luomen, luete, luusi, estas 6 formas. Cuando pasamos a otro verbo como grafo, que significa escribir, y encontramos esta forma aquí, grafomen, pues podemos analizarlo. Tenemos la desinencia men al final, que reconocemos, corresponde a primera persona plural. Tenemos una vocal temática, una omicron, que es lo esperado delante de esta desinencia, y tenemos la forma léxica, este es el tema temporal, graph, que nos lleva al sentido léxico escribir, y ahora podemos analizar este verbo. Esta forma, grafomen, es un presente activo indicativo primera persona plural del verbo grafo, que significa eso, traduciéndolo, grafomen, estamos escribiendo o escribimos. Lo mismo con el verbo blepo, que significa ver. Si nos topamos con esta forma aquí, blepete, reconocemos que la desinencia personal te corresponde a segunda persona plural. Tenemos la vocal temática, la epsilon, que es lo que esperamos, y tenemos tema temporal blep, que corresponde al verbo blepo. Entonces, esta forma, si la analizamos, es un presente activo indicativo, segunda persona plural de blepo, y la traducción sería estamos viendo o vemos. Depende del aspecto verbal que más bien cuadre con el contexto. Bueno, estamos hablando del análisis de los verbos, y ya he dado el análisis de algunas formas, pero vamos a explicitarlo. Cuando analizamos un verbo, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Vale, por ejemplo, si vemos esa forma, luéis. Este es un presente activo indicativo segunda persona singular de luo. O grafomen, forma que analizamos
hace un momento, presente, activo, indicativo, primera persona, plural de grafo. Vale, eso es cuando el profesor pide un análisis del verbo. Esta es la información que tú como estudiante tienes que dar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cositas que tienes que decir acerca de esta forma verbal para mostrar que lo reconoces y lo entiendes. Bien, podemos abreviar toda esta explicación así. Luis, presente, activo, indicativo, segunda persona singular de luo. Y si damos una traducción preliminar, estás desatando. Entonces, podemos decir que esto es un pai, presente, activo, indicativo, segunda persona singular del verbo luo. Grafomen, también, presente, activo, indicativo, primera persona plural del verbo grafo, estamos escribiendo. Es un verbo pai, podemos abreviarlo así para ir un poco más rápido a la hora de apuntar la información del análisis de los verbos. En conclusión, por ahora solo vamos a memorizar este paradigma. Un paradigma, por cierto, paradigma significa un patrón. Un paradigma es un patrón de cambios morfológicos, de cambios de forma, ¿no? Un paradigma es un patrón de cambios morfológicos. ¿Y por qué memorizamos este paradigma? Porque, como hemos dicho, este patrón se reproduce en muchos más verbos, y si sabemos este paradigma, pues entonces esto nos permite reconocer las formas de muchos más verbos en el texto, ¿sí? Entonces hay que memorizarlo bien, hay que saber escribirlo, pero hay que también saber recitarlo. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Un detalle más. Esta nu aquí al final se llama nu movible. Y lo que ocurre es que a veces aparece en la forma, en el texto griego, y a veces no. Depende de la palabra que sigue. Si la palabra que sigue empieza con cierta vocal, pues aparece la nu. Pero lo importante es simplemente saber que luusi significa exactamente lo mismo que sin. Esa nu facilita la pronunciación de esta palabra junto con la palabra que sigue, ¿vale? Es la nu movible. Eso lo tenía que haber explicado antes. Entonces, ¿qué decía? Tenemos que saber recitar este paradigma. Si una persona te despierta a las 2 de la mañana y te pregunta por el paradigma del presente activo indicativo de luo, tú debes poder decir sin pensarlo, luo, lueis, lue, luomen, luete, luusi, y luego vuelves a dormir, ¿vale? Hay que saber recitarlo y saber escribirlo. Entonces recomiendo, pues con una hoja, escribir este paradigma varias veces hasta que te salga sin tener que pensar, porque este paradigma y estas formas son la base de muchas otras cosas que vamos a aprender en las lecciones siguientes.